mío, atentos a mi ley. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Abrazos para todos en casa, familia, Dios los bendiga. Es bueno poder estar aquí hoy, gracias a Dios por el privilegio que nos da de reunirnos por estos medios y poder pues pasar un tiempo juntos en su presencia, escuchando su palabra, dejándonos ser transformados por medio de ella y bueno, pues que el Espíritu Santo nos pueda hablar esta mañana y guiar para conocer más de Jesucristo y pues que ese mismo conocimiento nos lleve a exaltarlo a Él. Amén. Yo pido, la oración es que el corazón esté preparado. Es eso mismo. Así que yo quisiera pedirle, por favor, si nos puede acompañar ahí donde está en casa. Vamos a orar y darle gracias a Dios y que Él tome control esta mañana. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, por quien tú eres. Sabemos que todo es en tu poder, no en el del hombre, Señor. Todo es en ti. Rogamos que tú nos hables por medio de tu Espíritu Santo y que tú tomes control absoluto de esta mañana, hablando al corazón, transformándonos, revelándonos más de la gloria de Cristo y que seas tú, Padre, incrustando tu palabra, Señor, anclándola en cada corazón. Te rogamos gracias, Señor, y mucha sabiduría, Padre, y que nos permitas tener un corazón atento, oídos, Padre, atentos a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien. Pues bueno, qué bueno que podemos estar aquí. Continuamos esta mañana con las declaraciones de Jesucristo, hechas en el Evangelio de Juan, como yo soy. El tema esta mañana es yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta es la número 6 de las 7 declaraciones o proclamaciones de nuestro Señor Jesús como yo soy. Y como hemos dicho antes, todas y cada una de ellas nos enseñan o nos muestran más de la naturaleza de Dios, pero como cada una de ellas revelan la necesidad humana o la necesidad del hombre por Cristo. Esas son necesidades que solamente Cristo puede suplir. Cristo puede suplir, nada más. El hombre, mis amados, el hombre está extraviado sin Dios, el hombre está perdido sin Dios, vive en obscuridad y es imposible para el hombre entrar en el reino o en el reino de luz de Cristo, aparte de Él. El hombre necesita ser introducido en el camino de vida, el cual pues no está caminando y le es, como mencionamos, le es imposible hallarlo sin la gracia de Cristo. Verás, cuando analizamos o nuestra situación, nuestra relación pasada con el pecado, cuando analizamos la posición en la que nos encontrábamos y lo que hizo Cristo, esto de llevarnos a dimensionar la obra de Jesús en nuestras vidas, considerar lo extraviados que estábamos y bueno, pues reconocer que yo jamás podría haberme librado del pecado a mí mismo, haberme trasladado al reino de su Hijo y haber encontrado el camino. Jamás, si Él no me hubiese llamado. Todos y cada uno de nosotros estábamos completamente extraviados en la mayor miseria espiritual. Nuestras vestiduras estaban podridas, nuestras carnes estaban plagadas de úlceras espirituales. Nosotros vivíamos sin esperanza en el mundo, vivíamos sin Dios y vivíamos en dolor constantemente, deleitándonos en el pecado, pero recibiendo constantemente también ese pago parcial, ¿no? del pecado, ¿sí? Para entonces, si no hubiera sido por la gracia de Dios, recibir el castigo final, total, que es la muerte. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Nosotros estábamos entonces, como mencionábamos, muertos en delitos y pecados. Tito 3,
versículo 3, si usted quiere ir y puede ir para rápido, si no puede escucharlo, pero dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, insensatos y rebeldes, extraviados, menciona, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Ustedes puede remarcar en su Biblia, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Mira lo que nos dice, nos salvó. Nos salvó. A veces tomamos de manera tan obvia, ¿no? Perdemos el asombro de la salvación. Sí, Dios me salvó hace mucho tiempo y fue muy bonito, sí, pero realmente perdemos el asombro de lo que Cristo hizo y del poder con el que Él nos llamó de las tinieblas a su luz, cómo nos arrancó de las tinieblas. A veces lo olvidamos. Y hermano, hermana, lo que nosotros debemos de hacer es recordar cómo fuimos rescatados, ¿no? De esa manera de vivir, arrancados de las tinieblas, arrancados de las manos de Satanás, a quien servíamos y de quien recibíamos un miserable sustento, ¿no? Que realmente era dolor tras dolor tras dolor. Y no solo esto, ¿no? Dios abrió nuestros ojos a la decadencia espiritual en la que vivíamos para llamarnos a Él y como vimos el miércoles pasado, adoptarnos como hijos, ¿no? Qué precioso. E introducirnos en la familia de Dios. Quien antes era mi enemigo, ¿no? Y de quien yo era enemigo, ahora puedo llamarlo, como vimos el miércoles, ¿no? Padre, papá, papito. Esto es simplemente maravilloso. Ahora, nosotros, bueno, caminamos ahora en una vida nueva, una vida diferente a la que vivíamos. Y yo espero que sea así, porque si tú sigues caminando igual, si no ha habido un cambio en ti, si tú sigues caminando en tu pecado, te sigues deleitando en tu pecado y tú no consideras el arrepentimiento como una necesidad, bueno, nuestra obligación y la obligación que tenemos es decir que es muy posible que tú no seas salvo, que tú no hayas creído en Jesucristo y sigas viviendo dominado, gobernado por ese pecado, por el pecado. ¿Ok? Ahora, es Cristo quien suple cada una de las necesidades del hombre, y esta poderosa proclamación nos deja ver que si alguien está perdido, Cristo dice, yo soy el camino. Si alguien necesita desesperadamente escuchar la verdad, ¿no? En medio de tanto error, en medio de tanta confusión, en un mundo donde no hay verdades absolutas, ¿no? Todo es relativo. Jesús dice, yo soy la verdad. Y para todo aquel que está espiritualmente muerto y sin Jesús, Él dice, yo soy la vida. Yo soy la vida. Ahora, esta declaración que Jesús hace en Juan capítulo 14, versículo 6, si usted puede ir yendo, yo le agradezco, pero esta es una, como las anteriores declaraciones que hemos revisado, si nosotros la escuchásemos en labios de quien sea, de cualquiera, sonarían ególatras, ¿no? Ridículas, sonarían de hecho arrogantes, absurdas. Pero en los labios del Hijo de Dios es muy diferente, y es aquí donde reside o debe asentarse nuestro asombro en conocerlo a Él. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? ¿Qué quiso decir cuando las pronunció? Es aquí justamente donde ponemos todo nuestro enfoque, donde debemos de ponerlo, toda nuestra atención en lo que el Maestro desea hablarnos y donde Él establece esta potente afirmación de su nombre. ¿Usted cree que el Señor quiere que lo conozcamos más? Bueno, a veces ese conocimiento, ¿no?
lo obtenemos también en una manera diferente como encasillamos la vida cristiana. Es decir, muchas veces, o la mayoría de las veces, como cristianos perdemos mucho tiempo en nuestra vida prestando atención a aspectos de la vida cristiana que no tienen nada que ver con ella. La vida cristiana, mis amados, es mucho más que cantar coros en la iglesia. Es mucho más que aprender un lenguaje, ¿sí? Y después reproducirlo, ¿no? Muchas veces no tiene nada que ver con lo que realmente somos delante de Dios. Y Él lo sabe. Es mucho más que tratar de llenar ciertos espacios con actividades, ¿no? De la religión. Damos tanta atención a temas externos que ignoramos, ¿no? O incluso hacemos a un lado, ahogamos aspectos internos que tienen mucho más peso, como es el carácter, ¿no? Como es mi crecimiento en el conocimiento del Señor. ¿Quién es Él? Muchas veces el verdadero cristianismo, la vida cristiana, se vive en soledad, ¿no? Muchas veces el verdadero cristianismo se desarrolla en medio de tristeza, en medio de angustia, en medio de aflicciones, tiempos difíciles, ¿no? Actualmente nosotros estamos viviendo como iglesia tiempos difíciles. Algunos en un grado, otros en otro, pero son tiempos que ponen a prueba nuestra fe, que nos enseñan, que nos están mostrando necesidades, ¿no? Que tenemos de crecimiento, ¿no? Ahora, esto ha afectado la pandemia, ¿no? Específicamente la pandemia COVID-19 ha afectado a todo el globo terráqueo. Ha puesto de cabeza toda la economía, a ídolos en los cuales las naciones confiaban. Bueno, hoy han caído, ¿no? Tal como aquel barco Titanic, ¿no? Que se hundió en el medio del mar, en el cual dijeron que nadie podía ahogarlo, nadie podía hundirlo, perdón. Y hoy yace en medio del mar. Bueno, todo aquello en lo cual el mundo se apoyaba está tambaleante, ¿no? Y todo esto, ¿no? Arroja un resultado, nos deja ver algo muy claro como iglesia, y es que todo lo que el mundo, todo lo que el mundo sigue, lo que el mundo confía, en lo que pone su confianza, en lo que pone su confianza es mentira, es una mentira, ya que es cambiable, es variable, y solamente la verdad de Dios es inmutable. Él dijo que estaría con nosotros hace 2020 años y hoy está con nosotros, sigue con nosotros. Él no nos ha dejado y sabes que Él no nos va a dejar. Su poder y su autoridad no se ven afectados por esta pandemia. Su gobierno y gloria no ha disminuido ni un ápice de todo, desde que todo esto comenzó, para nada. Dios es Dios, Él está en el trono. De manera que podemos estar tranquilos porque tenemos un Dios que se ha presentado a sí mismo como la verdad. Es un Dios que no cambia. Ahora, esto no quiere decir que no hay un efecto, ¿no? Inmediato a la iglesia, ¿no? Está pasando a nuestro alrededor. La iglesia se ha visto directamente impactada por esta pandemia y el claro resultado de esto es que hoy no podamos reunirnos como regularmente lo hacemos, ¿no? O lo hacíamos, ¿no? Nos deja ver que ha habido un claro choque con a la iglesia. Ha tenido un impacto, ¿no? Ha tenido un impacto todo esto. Sin embargo, eso no está fuera de los planes del Señor. Él nunca dijo que no pasaríamos por las aguas, pero Él sí nos dijo que estaría con nosotros. Por lo tanto, al estar con nosotros, debido a esa cercanía de nuestro Señor con nosotros, Él conoce que como iglesia estamos pasando tiempos difíciles. Y a decir verdad y de manera personal, bueno, no es como quisiéramos estar llevando las cosas, ¿correcto? Incluso el pastoreo es difícil porque no está en la congregación, no están los hermanos, ¿no? Es difícil hacerlo, pero cualquier pastor, incluyéndome, tenemos que entender que el dueño de la iglesia es el Señor. Y si Él ha decidido, como propietario, como dueño de la iglesia,
la cual compró con su sangre. Él ha decidido mantener a su iglesia en casa. Así es, así sea. Y eso debe de llevarme a mí a someter mi voluntad y, bueno, entender que sus planes son mucho más altos, mucho mejores y mucho más amplios que los nuestros. Por lo tanto, debemos de dejarnos guiar y gobernar por los planes que Dios tiene. Amén. Ahora, como decíamos, estos tiempos quizá no nos gusten a muchos, ¿no? Pero son para bien y que muchos deseamos que pues ya concluyan, que puedan finalizar, pero debemos de entender que estos tiempos son momentos de crecimiento para la iglesia. No solo como individuos, pero como iglesia nos van a ayudar a crecer. Es decir, estos momentos difíciles, amargos, producen en nosotros una fe sólida, producen en nosotros un mayor crecimiento, acrecentan nuestra confianza en Cristo. Sí, al ver todo lo que acabamos de mencionar y nos hacen reconocer que hemos desperdiciado tiempo valioso, tiempo muy valioso que pudimos haber aprovechado como iglesia. ¿Sí? Yo debo conocer el tiempo por el que está pasando la iglesia. ¿Sí? No solamente esta parte del cuerpo en Los Cabos, pero la iglesia en general, el tiempo en el que está pasando. Y eso me debe llevar a mí a tener un clamor y un dolor porque el nombre de Cristo no ha sido exaltado, el nombre de Cristo no ha sido valorado. No, la iglesia ha perdido la admiración por el crucificado, ha perdido de vista el amor y el asombro, ese mismo anhelo, ¿no? por su Señor. Y yo creo, ¿no? Muchos pastores lo dicen, ¿no? También que este es un tiempo que Dios ha planeado, Dios le ha placido tener a su iglesia en casa y es ahí donde debe surgir la adoración y la alabanza de su pueblo. Un hombre que toca su instrumento, ¿no? Alguna guitarra y la toma y la pone con la familia y empieza a tocar y a cantarle a Dios, ¿no? Quizá no tiene instrumento y entonces pones un dispositivo y pones una alabanza y juntas a la familia y juntos empiezan a exaltar y alabar a Dios. Quizás sin la guitarra y quizás sin el dispositivo, simplemente alabándolo, cantándole, leyendo la escritura, abriendo la palabra y pasando tiempos de exaltación, de agradecimiento a Dios, ¿no? La verdad es que creo que es tiempo de que como congregación, como iglesia, ¿no? Pero bueno, nosotros debemos de enfocarnos es decir, como pastor, mi responsabilidad es enfocarme en la congregación en la cual Dios me ha puesto, ¿no? Y a usted en la iglesia que Dios le ha puesto. Entonces, poder, pues bueno, reconocer que hemos sido orgullosos, ¿no? Que hay orgullo y bueno, no importa cuánta cantidad de prédicas yo he escuchado, si el conocimiento que he adquirido, ¿no? A través de esas prédicas no me lleva a una devoción a Él, bueno, yo debo de arrepentirme. Yo debo de arrepentirme. Si ese conocimiento no me está llevando a, a adorarlo más, yo debo de arrepentirme también. Bien. Es tiempo de dejar ese orgullo, ¿no? Ese orgullo espiritual y reconocer que debo de crecer en mi devoción por Cristo, ¿sí? Yo debo de hacer todo a un lado y deliberadamente buscar al autor de mi salvación. Y bueno, es que esa es la verdad. Si todo ese conocimiento que presumo tener no me lleva a adorarle y a darle gracias por su cruz y por haber recibido el castigo de la ira en mi lugar, estamos perdiendo el tiempo, estamos jugando a ser iglesia, ¿no? Y le agrego algo más, si ese conocimiento no me lleva a buscar junto con mis hermanos su presencia en una simple reunión, ¿no? Digo simple porque es algo sencillo, ¿no? Dar un clic y entrar a Zoom y poder reunirnos como iglesia para orar juntos por las necesidades que tenemos y adorarlo juntamente.
nuevamente ese conocimiento se convierte en puro bla, 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 ¿no? Solamente en argumentos, pero no es un conocimiento que me lleva a accionar. Y la verdad, iglesia, es que el Señor tiene recompensa para nosotros. Él quiere llevarnos a nuevos terrenos. Él quiere hacer cosas nuevas con su iglesia. Y bueno, Él quiere también que nosotros podamos reconocer la necesidad de volvernos a una sencilla y genuina devoción. Eso es lo que Él quiere. Bien, así que, bueno, muchas veces esta devoción va a surgir de tiempos difíciles, tiempos de angustia, ¿sí o no? Tiempos que son difíciles, y es exactamente lo que vamos a ver esta mañana. Todo esto ocurre en medio de una extrema angustia. Nuestro Señor está a punto de ser crucificado. Él está a punto de subir a ese madero, a punto de recibir todo el peso de la ira del Padre. Y bueno, esto ocurre un día antes de que el Hijo de Dios sea crucificado. Por otra parte, los discípulos también están siendo atribulados. Es un tiempo extremadamente difícil para ellos. ¿Por qué? Porque su maestro, el maestro, les está hablando de que va a partir. Él les dice que que va a partir, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos lo que es el dolor, ¿no? De despedir a alguien, ¿no? De, de decirle adiós, ¿no? O sea, es duro, es difícil, ¿no? El maestro, Señor Jesús, había hecho un milagro asombroso, maravilloso en público, ¿no? La muerte, la resurrección de Lázaro, de la muerte. Eso lo vimos el domingo pasado. Y bueno, ahora Él se separa entonces, ¿no? Desde ese momento para pasar tiempo personal con sus discípulos, para todo lo que tenían adelante. Y bueno, pues también habían preparado el estar esta noche, ¿no? Este tiempo, perdón, juntos, ¿no? Y se encuentran en el aposento alto, como nos dice Marcos 14, 15 y Lucas 22, 12. Y regularmente en las prédicas pasadas, yo había agregado a cada una de las declaraciones el título, ¿no? En el título, la referencia a la eternidad. Por ejemplo, nosotros mencionamos el primer tema como Jesús, el pan eterno. Posteriormente Jesús, la luz eterna. Después Jesús, el acceso eterno. Pues Jesús, el pastor eterno. Pero en este caso, ¿no? Vemos que es como un concentrado, ¿no? de Jesús, ¿no? De características que Él tiene, ¿no? De su naturaleza. Es decir, hay tres significativas proclamaciones de quién es Él para el pecador. Él hace que los discípulos formulen preguntas para entonces Él poder autorrevelarse como yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ninguna de esas características de su nombre están separadas una de la otra. En ningún momento. Están perfectamente unidas entre sí para mostrar quién es Cristo al hombre. Y esto es así porque desde la caída del ser humano, vamos a estar hablando algunos puntos acerca de esto, pero el hombre perdió el camino y este texto nos traslada hasta el mismo día de la creación del hombre. Dios los hizo perfectos, ¿sí? Adán y Eva tenían una perfecta comunión con Dios, un acceso ininterrumpido a la presencia del Padre. Pero cuando éste pecó, bueno, esa relación se rompió inmediatamente y el hombre entonces se extravió. Eso es lo que nos dice Romanos 3 del 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Cuando Pablo dice se desviaron, él está haciendo referencia al Salmo 14:3. Y esta palabra para desviaron nos habla de una decadencia, de un de declinar. Nos habla acerca de una inclinación hacia una ruta o una dirección errónea, equivocada. Desde la caída de Adán no ha habido hombre alguno que pueda entrar
a la vida eterna aparte o sin Cristo. Ni siquiera uno solo. De manera que tanto Adán como sus descendientes perdieron el camino de regreso a Dios. Qué pérdida tan terrible y lamentable en aquel huerto. El hombre queda ante Dios espiritualmente muerto, queda extraviado de su conocimiento de Dios y también perdido en su relación con su Hacedor. Ahora, acompáñeme por favor a leer el texto en Juan 14:5. Juan 14:5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias a Dios, gracias al Señor por la pregunta que Él ocasionó, ¿no? Donde Él permitió que ellos preguntasen, ¿no? No solamente Tomás, sino también Pedro. En el capítulo 13, un capítulo antes, unos versículos atrás, en el 13, 36 y 37, Pedro también formula ciertas preguntas, ¿no? Y es debido a ellas que Jesús en su plática de despedida, ¿no?, a los discípulos, pues permite que ellos creen estas preguntas para entonces Él autorrevelarse a ellos y a nosotros. No podemos entrar en tantos detalles por cuestión de tiempo, pero en Juan 13:33 el Señor con tanta ternura les dijo: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, pero me buscaréis. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis. Él les había dicho a los judíos en Juan 8:21, después de la declaración que vimos nosotros de yo soy la luz del mundo, que ellos, los judíos, no podían venir. Y no podían venir a Jesús, a seguir a Jesús, debido a su incredulidad. Su incredulidad los imposibilitaba para seguir a Jesús. La incredulidad imposibilita al hombre para seguir a Jesús. Ahora, parecería que Él les dice lo mismo a ellos, ¿no? Pero se nos aclara el panorama cuando vemos ahí en versículo 36 que Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Pedro tenía muchísimo trabajo por delante, ¿sí? Él no podía verlo, pero recibiría muchísimo trabajo sobre sus hombros, ¿no? Como nos dice Juan 21:15, ¿sí? Pero todo esto sería con un Pedro ya tratado, un Pedro cambiado, un Pedro moldeado por el Señor para cuidar, apacentar las ovejas del Señor, el pueblo del Señor. Ahora, Juan 13:37 le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Aquí vuelve a hacer otra pregunta, ¿sí? Mi vida pondré por ti. Bueno, todos conocemos la historia de la negación de Pedro, pero en ese entonces él pensaba que podía resistir el martirio en sus fuerzas. Y ciertamente fue al martirio y ciertamente resistió, pero no fue con sus fuerzas. Fue con las fuerzas de Cristo. ¿Cuánto necesitamos apoyarnos en la fuerza del Señor y no en la nuestra? Le era necesario pasar por un tiempo de amarga tristeza para entonces ser fortalecido por el Señor. Ahora, tratemos de entender qué produjo esta proclamación en la mente de los discípulos. Los discípulos escucharon decir a Cristo: yo soy el camino. Y bueno, primero que nada, nosotros debemos de entender que para un judío esto era un shock. ¿Por qué? Porque ellos habían cimentado toda su manera, todo su caminar en obedecer la ley de Moisés. El obedecer la ley para ellos era el camino de vida. Era el sujetarse o no a las prácticas religiosas, a los ritos, ¿no? A todos estos rituales de purificación, ¿sí? En los cuales, bueno, se obtenían los ideales, ¿no?, para la religión judía. Entonces, esto nosotros lo podemos ver ahí en Jeremías 21:8. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida.
y camino de muerte. Entonces, camino de vida era obedecer y someterse y más bien seguir, ¿no?, todos estos rituales de purificación, todos estos ritos, ¿no?, ceremoniales. Pero estaba el otro camino, el no seguir, el ignorar, el simplemente despreciar la ley de Dios, ¿no?, lo cual llevaba a los hombres a la perdición, ¿no? En Salmo 1:6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, nosotros sabemos, Romanos 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano. Por las obras de la ley, ningún ser humano. Y Efesios 2:8-9 nos dicen que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, para un judío esto realmente era un golpe. ¿Por qué? Porque ellos habían cimentado toda su vida en lo que habían escuchado, el cumplir la ley de Moisés. Esto para ellos era el camino de Dios, el camino a Dios, ¿no? Dios, el autoexistente. Ahora, yo soy el que soy, se le presentó a Moisés, ¿no? Ustedes recuerdan. Y posteriormente, después de liberar al pueblo, le dio su ley. Y con esa ley enseñaba al pueblo a caminar en santidad, ¿no? Sí, debido a que Él es santo, enseñaba al pueblo a caminar en santidad. Y de esa manera estar en relación con Dios, ¿no? Todo esto era antes de la venida del Mesías. Eso solamente era pues temporal. Ahora, muchos estudiosos de la ley, intérpretes, expertos de la ley, perdieron de vista acerca del camino, ¿no? El camino hablaba de Jesús. No lo enseñaban en sus sinagogas y la gente rechazaba a Jesús, rechazaban al camino. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Las mismas escrituras daban testimonio de Jesús, el camino, el camino. Jesús se refiere a todos los oyentes de la ley, diciéndoles que a pesar de sus estudios minuciosos, a pesar de esa exhaustiva búsqueda y escrutinio, ¿no?, de la ley, pues fallaron en entender que el camino a la eternidad estaba en Cristo, el Hijo de Dios. Él ya había dicho que iba a prepararles lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, ¿no? Voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿sí? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? Versículo 3, donde Dios nos va a llevar con Él para que donde Él está, nosotros también estemos. Versículo 4 le dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Versículo 5 le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es la tercera pregunta. Esa tercera pregunta lleva a Jesús a responder. Ahora, él ya les había hablado anteriormente de esto, ¿sí? Pero claramente ni Tomás ni Pedro entendían bien lo que Jesús les quería transmitir. Ellos pensaban, de hecho, que Jesús iba a tomar un largo viaje, que iba a salir, ¿sí? Y es debido a la pregunta de Tomás, ¿sí? Esta pregunta que él hace, que Jesús responde: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Qué bueno que Tomás hizo esa pregunta, porque eso nos enseña que Jesús es el camino, la vida, la verdad, y también que nadie puede venir al Padre si no es por Él. Ahora, Jesús se va a ir. Sí se va a ir, pero no los va a dejar solos, como Él nunca nos ha dejado solos. En Juan 14:16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre.
De manera que Tomás hace la pregunta, pero la hace en voz de todos. Él toma el momento, ¿no? Un momento en lugar de ahí de liderazgo, pero hace una pregunta que estaba en la mente de todos los discípulos. ¿Sí? Y bueno, en los versículos 8 al 14, Jesús les explica por qué Él es el camino, ¿no? El Hijo ha salido del Padre. El Hijo ha salido del Padre. Eso nos dice Juan 8:42. B, dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El Hijo ha estado en perfecta comunión con el Padre y el Padre con el Hijo por toda la eternidad. El Hijo vino y volvió al Padre. Juan 14:28 nos dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habráis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El Padre es uno con el Hijo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Ellos son uno, de modo que el que ve al Hijo, ve al Padre. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Juan 14:7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. El que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Cristo es el único camino al Padre. El que no está en Jesús no está en el camino hacia el cielo. Y jamás verá a Dios, jamás verá al Padre. Recordemos aquella plática tan profunda que Jesús tuvo con Nicodemo aquella noche. ¿Ustedes recuerdan? Nicodemo viene a él de noche y bueno, pues después de esta plática la vida de Nicodemo es cambiada eternamente, ¿no? Nosotros hemos estudiado acerca de eso, pero Nicodemo era un maestro de Israel, era conocido como el maestro de Israel, ¿sí? Pero aquí se encuentra con un maestro que no es únicamente o meramente humano, ¿no? Es maestro celestial. Y si alguien estaba capacitado, si alguien estaba habilitado para hablar de asuntos celestiales, si alguien era capaz, si alguien tenía el derecho, ¿no?, de hablar de algo celestial, ese era Jesús. Solamente un maestro ahí era celestial y ese era Jesús. Sí. Y él le dice a Nicodemo, Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Solo Jesús ha vivido y residido con el Padre desde toda la eternidad pasada hasta toda la eternidad futura, sin tiempo, sin espacio. El tiempo y el espacio son medidas que Dios nos ha establecido a nosotros, los hombres, pero Dios no está sujeto a ellos. Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. Es Dios. Entonces Jesús es el único que descendió del cielo y ascendió al cielo. Pero Él, escuche, Él lo hizo de manera independiente, es decir, por su propio poder. Por su propio poder. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, en la Biblia nosotros vemos que Enoc subió al cielo, ¿correcto? Elías subió al cielo, ¿sí? Pero ellos fueron llevados, ¿sí? Ellos fueron llevados al cielo. Es una figura así como Dios va a llevar a su iglesia al cielo, ¿sí? Pero Jesús ascendió a los cielos por su propio poder. Y solamente Él, que ha estado allá, puede no solamente enseñarnos el camino, pero más bien ser para nosotros el camino. El camino. De manera breve, ¿no? Pero si usted nadase, ¿no?, en un lugar y se adentra, ¿no?, en el mar, nosotros que vivimos aquí, y usted de repente ve que se acerca un barco, una balsa, ¿no?, un bote salvavidas, ¿no? Y de repente un salvavidas está en ese barco y le dice que usted debe de ir por esta parte, ¿no?, que es más segura, con cuidado. Usted lo ve a él como un guía, ¿no?
Pero si de repente usted se adentra en el mar y de manera súbita una tormenta comienza, ¿no? Llega una tormenta en la cual usted no puede salir de esa tormenta. Las olas son gigantes, ¿sí? Y usted se está ahogando verdaderamente y vuelve a aparecer ese barco, o más bien aparece ese barco usted no lo ve como un guía, usted lo ve como el camino hacia la vida, ¿sí? Si usted no lo toma, usted muere. Bueno, el ser humano está nadando en ese mar de pecado, ¿sí? Está ahogándose en ese mar de pecado. Y bueno, quizá pueda pensar que está nadando, ¿no? A gusto. Pero realmente, si le fueran abiertos los ojos, vería que eh, el reloj encima de él y todas las evidencias muestran que él está muriendo y que eh, su decadencia es notoria, ¿no? Y el final es inminente. Es una eternidad sin Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo necesitamos que Dios abra los ojos de las personas a las que les predicamos, a las personas cuando les compartimos el Evangelio, que Dios abra su entendimiento y les conceda el arrepentirse, abra sus ojos para que puedan ver al camino, a Cristo? Ahora, volviendo un poco a Adán, desde que el hombre pecó y cayó de ese estado, ¿no? de perfecta relación y vida eterna con Dios, bueno, siempre desde día uno el hombre ha intentado buscar sus propias rutas, sus propios caminos para poder contrarrestar esa pérdida, ¿sí? Tratando de justificarse por medio de sus obras. Ahora, en cuanto, ustedes recuerdan, pero en cuanto pecó Adán, él se vistió de hojas de higuera que cosió, ¿recuerdan? Tratando de buscar un camino para sí mismo, para la relación con Dios. Pero ese era un camino que Dios jamás iba a permitir que él tomase. Jamás. ¿Sí? ¿Cuántos saben que la relación de Dios con el hombre siempre se origina en él, siempre comienza en él? Él hizo al hombre. Él construyó el camino por el cual el hombre podía transitar en esa relación. Siempre ha sido así. ¿Sí? El hombre pecó y se desvió del camino. ¿Sí? Se desvió de él y vino él mismo, el camino, para encontrar al extraviado y llevarlo al Padre. Isaías 35:8 nos dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. De modo que el hombre siempre ha transitado por esos caminos pavimentados por Satanás, con la falsa promesa de que llegará a Dios, pero esto es un engaño. Él ha construido todo un circuito de avenidas, intersecciones, puentes, ¿no? Algunas calles, hablando del enemigo, ¿no? Llevan el nombre de el camino de las buenas obras. Otras avenidas se llaman yo sigo a Dios a mi manera, ¿no? Para que tú andes por ahí. Algunas calles tienen el nombre de santa moralidad, ¿no? Y existe una vía muy transitada que se llama la avenida Ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate que yo te ayudaré. Muchos hombres entran por esa avenida y es muy concurrida, ¿sí? Donde aquellos hombres y mujeres consideran que deben cumplir cierta parte de la obediencia, ¿no? Y todo lo que no pueden cumplir en la palabra, pues Dios va a poner la parte faltante, nada más alejado de la verdad. Salmo 3:8 y Jonás 2:9 nos dicen que la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. ¿Sí? Solamente puede provenir del gran yo soy. Isaías 63:1, escuche, dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y responde él mismo, el Señor: yo, el que hablo en justicia y grande para salvar. Isaías 45:12 dice: yo hice la tierra.
y creé sobre ella al hombre. Yo, nuevamente, no es otra persona, dice yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Al igual que en la creación, el hombre no tuvo nada que ver. En la salvación no tenemos nada que ver. La salvación es del Señor. ¿Quién puede pararse al lado del Creador, quien creó todo con el poder de su palabra y decirle que le ayudó en la creación? ¿Quién podría pararse a su lado y decirle, yo te ayudé en la salvación? Job 37:2 dice que el sonido que sale de su boca es como el trueno. Dice, truena él. En Job 37:4 dice, truena él con voz majestuosa. 37:5 dice, truena Dios maravillosamente con su voz. ¿Puede usted imaginarse, después de escuchar lo que leemos, ¿no? El sonido de la voz de Dios? Y ahora si volviésemos a escuchar este versículo de Isaías 45:12, ¿no? En la voz del Señor yo hice la tierra, yo creé al hombre, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército. Y de repente se escucha la voz, ¿no? Tu vocecita, ¿no? Mi vocecita diciendo, y yo te ayudé. Qué ridículo, ¿no? Qué ridícula suena nuestra pequeña y débil voz ante la voz estrepitosa, ¿no? Estruendosa de nuestro Dios. Bueno, pues es igual de ridículo, ¿sí? Que alguien pueda decir que colaboró con Dios en la salvación. Jamás. Todas y cada una de esas avenidas y caminos que mencionamos llevan a la perdición y a la destrucción. Solamente Cristo puede llevarnos al Padre porque Él mismo ha estado allá y Él mismo regresó de allá y ha vuelto al Padre. Él es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Y la invitación hacia toda alma que escucha su voz de parte de Cristo es, yo conozco el lugar al que debes de ir. Yo conozco el lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él ha descendido y ha subido allá otra vez. ¿Sí? No sigas una religión, no sigas moralidad. Yo soy el camino. ¿Sí? Jesús nos llama a seguirlo a Él. Sígueme a mí. ¿Sí? Así, de manera que Él es poderoso para enlazar o, no sé si está correcta la palabra, entroncar, ¿no? La vía de una persona al camino eterno. Ustedes han visto esas máquinas o esas vías, ¿no? del tren, cómo de repente viene un tren o un ferrocarril, ¿no? Y de repente esa máquina tuerce el mecanismo y entonces toma una nueva vía, ¿no? Dios es poderoso para enlazar el camino del mayor pecador, ¿sí? Que se dirige hacia la destrucción y entroncarlo con el camino a la vida eterna, el camino eterno, Jesús. Él es poderoso. Él es poderoso para hacerlo y en un momento, ¿sí? Dios es poderoso para hacerlo, para desviar al hombre del camino al que se dirige, a la destrucción, al infierno, y ponerlo en el camino eterno, vincularlo al camino eterno en un momento, ¿sí? Ordenar su riel de perdición al riel de la eternidad. De manera que Él te ordena, si tú no has puesto tu confianza en Cristo, Él te ordena que creas y te arrepientas. Y la orden es hoy, no esperes hacerlo más al rato, no esperes hacerlo en la noche. Es hoy, en este momento. Pedir misericordia a Dios. Esa es la invitación de Cristo. ¿Sí? De llevar a cualquiera que no tiene la vida eterna, que no camina en el camino, a llevarlo a la vida eterna. La invitación es hacer esta confesión, este arrepentimiento, poner la fe en Cristo hoy. Él tiene todo el poder para hacerlo. Carlos Spurgeon dijo, Cristo es el camino que corre desde el corazón de la depravación de la condición humana hasta el propio centro de la gloria.
En la proclamación, mis amados, que Cristo da como yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, debemos de notar que es una declaración excluyente, no es incluyente. Y no importa de qué bonito lo digamos, de qué manera tan suave lo digamos, es una declaración excluyente. Decir que Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, es excluyente. ¿Sí? Los que creen esta poderosa declaración son puestos en un grupo que va al Padre. Los que no creen estas poderosas declaraciones son puestos en otro grupo que jamás verá al Padre. Jamás verá al Padre. Pasar una eternidad alejado del Padre. Ya está alejado, pero hay gracia el día de hoy. Hay gracia en este tiempo. Pero entonces no habrá gracia. No habrá gracia. Y estas palabras que Cristo menciona, que Cristo frasea, que Cristo proclama, harán un eco por toda la eternidad en la conciencia de aquella persona, recordándoles que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Todas estas proclamaciones hacen un eco a aquella manifestación, aquella ocasión en la que el gran yo soy se manifiesta a Moisés en esa zarza. Aquel fuego que ardía, ¿no?, constantemente, pero no quemaba. Y ese fuego vino a ser para salvación, para liberación de un pueblo, ¿sí? Bueno, ese mismo fuego arderá por siempre, pero para condenación, para todo aquel que no confíe en Cristo y en el camino. Sí. Él usa el artículo definido para decir que Él es el único camino, la única verdad y la única vida. ¿Sí? Hace poco escuché a un músico que toca música espiritual, ¿no?, según él, que dice que desea hacer música más mundana, que incluya más a todos. ¿Sí? No puedes conciliar la verdad con la mentira. Carlos Spurgeon también decía que no puedes... es decir, puedes conciliar una farsa con una farsa, pero no puedes conciliar la verdad absoluta con una farsa. La verdad le ha declarado la guerra a la mentira. No importa si la pones en un ático de la casa, va a buscar la guerra a esa mentira. Ahora estamos hablando de verdad absoluta, ¿no? Y para que una verdad absoluta sea verdad, bueno, tiene que tener esas dos características que hemos escuchado y que el pastor Raúl repite de manera recurrente. Debe tener esas características: ser eterna y ser inmutable. No puede cambiar. El pastor Raúl, de hecho, está llevando una serie en Casa de Oración Londres, como ustedes saben, titulada La verdad importa. Muy buena serie, muy edificante. Y lo que te deja ver es cómo, y esto lo mencionábamos también con el hermano José Luis, cómo todo lo que Dios ha establecido, el enemigo ha querido atacarlo. Dios ha establecido la verdad, y la verdad es algo que ha sido atacado desde día 1. ¿Sí? Dios estableció verdad en el huerto del Edén, y fue lo primero que se atacó por medio de la mentira. Ese fue el pecado de Adán, ¿sí? No fue tomar el fruto, no fue tal o cual cosa, fue cambiar la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Y es el mismo pecado denunciado por Pablo, denunciado por Dios a través de Pablo. Sí, pero es lo mismo que dice el apóstol Pablo. Ya que en Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El hombre cambia la verdad de Dios por la mentira. Nosotros no debemos cambiar la verdad de Dios por la mentira. ¿Sí? Este sigue siendo la misma estrategia que usa el enemigo para proveer al hombre, pues, una mentira disfrazada, y que el hombre intercambie la verdad de Dios por mentira. Juan 1:14 dice: y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Porque la ley fue dada a Moisés, más Juan 1:17 dice, porque la ley fue dada por Moisés, escuche, más la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Vino por Jesucristo, la gracia y la verdad. La ley fue dada por Moisés, la ley no podía salvar jamás al hombre. La ley lo que hace es enseñarle al hombre su incapacidad y su imposibilidad de salvarse. ¿Sí? Su imposibilidad de seguirla, de obedecerla. Pero el Hijo se encarnó, la palabra de Dios se encarnó, la verdad se encarnó. El Hijo descendió, y no para juzgar al mundo, sino para que los que eran indignos fuesen salvos. Todos aquellos que no podían salvarse a sí mismos. Y lo más impresionante de esto es que, además, esos hombres indignos éramos enemigos de Dios. ¿Sí? ¿Cómo definir la gracia? ¿Cómo definir la gracia? ¿Con qué palabras? Bueno, intentemos definir la gracia. Tenemos que intentar definir la gracia. ¿Sí? La gracia es que, sí, es que Dios nos ha dado lo que no merecemos completamente. Pero Dios nos ha dado lo mejor del cielo a nosotros, que somos lo peor de la tierra. Lo peor de la tierra, lo peor del mundo. Es maravilloso lo que Cristo ha hecho por nosotros los pecadores, siendo tan bondadoso, perdonando a los enemigos, perdonándonos, ¿sí? Mostrando Él su gracia al pecador. Pero al mismo tiempo sin dejar de ser absolutamente recto, verdadero, ¿sí? En ninguna manera. Dios no consiente el pecado, Dios no aprueba el pecado. Solamente Dios puede ser lleno de gracia y al mismo tiempo ser completamente recto y verdadero. Solamente Dios puede hacerlo porque es Dios. Cristo finalmente en el tiempo perfecto, después de estar con sus discípulos y consolarlos, les dio pues una última declaración que nosotros veremos el siguiente domingo, si Dios quiere. Pero quisiera leerles Deuteronomio 30:19. Dice: a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová y atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero nosotros tenemos un problema al escoger, escogemos muy mal. En la teoría decimos que caminamos en la vida, pero muchas de las decisiones por las que optamos no tienen nada que ver con la vida que pronunciamos tener. Jesús vino a esta tierra para mostrarnos que Él es el camino. No vino a darnos direcciones. No vino a decirnos por aquí, por ahí. Su Espíritu Santo nos enseña y nos guía, pero Él vino a ser más que un guía. Él vino a ser el camino para nosotros. Él es el camino. Sí. Pero muchas veces, debido a estas elecciones, estas decisiones, cómo escogemos, ¿sí?, mal, pues no honramos el rostro de Jesucristo. No lo honramos y debemos arrepentirnos. Muchas veces lo deshonramos. Escogemos tan mal. Torpemente pensamos que Él no está ahí y se nos olvida que Él es el camino. Y deberíamos de caminar con mucho más cuidado este camino. Mucho más cuidado este camino. La Escritura dice que no pasará inmundo por Él. Él ya nos ha limpiado, ya nos ha lavado. Sí, pero debemos entender que es un camino de santidad, iglesia. Todos, cada uno de nosotros debemos de entenderlos. Ahora, es por sus méritos. Siempre ha sido por sus méritos. Es por sus méritos, es por su gracia, ¿sí?, que nosotros andamos en el camino de santidad. Yo no produzco esa santidad. La santidad viene de Él, ¿sí? Y yo solamente camino en el camino que Él ya ha preparado para que yo ande. Solamente. Ese camino es un camino seguro que confiesa
que comienza, perdón, en el momento que yo pongo mi confianza, en el momento que Él me salva y culmina en la gloria de Dios, en la eternidad, en el Padre. Es un camino seguro, de principio a fin. Él nos lleva. Es una obra que Él comenzó. Y Él comenzó la buena obra en vosotros, dice Filipenses 1:6, la terminará hasta el día de Jesucristo. Yo quisiera terminar con un breve relato de Carlos Spurgeon. Y es uno de sus sermones dado en 1862, pero él relata acerca de una anécdota de uno de sus amigos que recibió un regalo, ¿no? Un boleto de primera clase a Liverpool y en Europa, ¿no? Y Inglaterra, y decía es Liverpool, me parece que es Liverpool, no estoy seguro, pero y decía esto, el boleto cubre el viaje de principio a fin, cubre el viaje de principio a fin. ¿Sí? Y el relato pues continúa, ¿no? Continúa y cuenta, o sea, Carlos Spurgeon está contando acerca de un amigo, ¿no? Que le regalaron el boleto. Y bueno, Richard Weaver, ¿no? Y Richard Weaver está, en esta ocasión, él está predicando en lugar de Carlos Spurgeon. Pero es Spurgeon quien comienza, ¿no? esta parte, pero es Richard Weaver quien se dirige hacia los oyentes y les dice: cuando vino usted a Cristo, puso su confianza en Él y recibió un boleto de primera clase al cielo que cubría el viaje de principio a fin. Él sigue contando su recorrido. Dice: no interrumpí mi viaje para conseguir un nuevo boleto. Dijo: no había temor de que mi boleto solo tuviera validez para la mitad del camino, pues era un boleto que cubría el viaje de principio a fin. Yo no pagué nada, dijo Richard, pero eso no importaba, mi boleto bastaba. Los revisores que checan los boletos vinieron y miraron y dijeron: muestren sus boletos, caballeros. Ellos no dijeron: muestren ustedes, sino muestren sus boletos. Y no se acercaron a la puerta diciendo: ahora, señor Weaver, usted no tiene nada que hacer en este vagón de primera clase. Usted es solo un pobre hombre, debe salir. No está vestido de manera aceptable y elegante. Tan pronto como vieron mi boleto, el boleto que cubría el viaje de principio a fin, eso bastó. Y él continúa predicando. Cuando el diablo se acerca y me dice: Richard, ¿cómo esperas llegar al cielo? Yo le muestro mi boleto. Él me dice: mírate cómo eres. No, respondo. Eso es precisamente lo que no voy a hacer. Mira mi boleto. Mis dudas y temores dicen: mira lo que eres. No importa lo que soy. Yo miro a lo que Cristo me dio y que Él mismo compró y pagó, ese boleto de fe que ciertamente me llevará todo el camino. Y concluye la cita. El llamado para todos es para todo aquel que escucha y cree y está dispuesto a entregar su vida al camino. De hecho, así se le llamaba a los primeros creyentes. Se les llamaba a los del camino. Si tú sabes que aún no has puesto tu confianza en Jesús, el camino, la verdad y la vida, hoy es el día que tú le entregues el rumbo de tu vida. Que tú le entregues a Jesús tu vida. Que confíes en Él. Por cada pecado que tú has cometido, Cristo ha sangrado en ese madero. Cristo ha derramado su sangre por ti. Él dice que cualquiera que escucha, huya de esos caminos de moralidad, de esos caminos de religiosismo, de autojusticia, y vaya a Él. Es por sus obras, es por la obediencia de Él, es por sus méritos, es por su justicia, no por las nuestras. ¿Sí? Es Dios quien nos hace dignos, quien nos hace aceptos en el amado. Él es quien nos cubre, quien cubre nuestra vergüenza y nos arropa de su justicia. Yo, iglesia, quisiera animarte que podamos concluir en oración y también leyendo este salmo. El Salmo 86:11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad.
Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, enséñame a tener un corazón sin dobleces? Enséñame tu camino. Quiero caminar en obediencia a tu verdad. La Biblia del lenguaje sencillo dice, este mismo versículo, Dios mío, yo quiero hacer siempre lo que tú ordenes. Enséñame a hacerlo. Pon en mí este único deseo, adorarte solo a ti. Solo a ti. ¿Cuántos pueden decirle, verdad, Señor, enséñame tu camino, enséñame tu verdad, enséñame, afirma mi corazón en tu temor, afirma mi corazón para que yo pueda temer tu nombre, crecer en el temor del Señor. En verdad, no perder ese asombro por Cristo, por la cruz, por su sangre derramada, volvernos a una sencilla devoción y caminar el camino verdadero de la vida cristiana, ¿no? La vida en Cristo, de una manera digna, de una manera que le honra. Yo te invito a que agaches tu cabeza y donde estás, puedas inclinar tu rostro y podamos darle gracias a Dios y pedirles lo que hayamos, en donde tengamos que pedir perdón, que pidamos perdón, ¿verdad? Y reconozcamos que hemos quizá perdido el asombro por la cruz, quizá perdido el asombro por Dios, por Cristo, por su palabra, y que esto pueda llevarnos a una devoción y también a predicar a aquellos que no lo conocen, a aquellos que están perdidos. Iglesia, a esto hemos sido llamados, a que los que están perdidos puedan venir a Cristo. Esto debe de dolernos en el corazón, y si no hay dolor, pidamos a Dios que nos ayude a que nos duele el corazón por ellos. Amén. Vamos a orar. Demos gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias porque solo tú eres bueno, solo tú eres Dios, solamente tú muestras tu gracia de esta manera, enseñándonos tu perdón a nosotros que no lo merecemos y mostrándonos también que tú eres veraz, que tú eres recto, Señor. No hay otro Dios como tú. No hay otro Dios como tú. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por ti. Gracias, gracias. Gracias, Padre, por tu Hijo. Ayúdanos a admirarnos nuevamente por tu cruz, nuevamente tener un asombro por Cristo, por la sangre derramada en ese madero. Volvernos, Señor, a una devoción, a una gratitud. Muchas gracias, Dios. Gracias por habernos llamado al camino, por habernos introducido a ese camino y también saber que tú caminas con nosotros, Señor. Y ahora podamos en ese mismo entendimiento llamar al pecador, llamarlos a ti, Señor, y que vengan y entreguen su corazón a ti. Úsanos, Dios, úsanos. Despierta tu iglesia, viva tu iglesia, Señor. Te lo rogamos, Padre, y damos muchas gracias por la palabra esta mañana, Señor. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, que Dios los bendiga. Que tengan un bonito domingo. Guardemos la palabra y esperamos vernos, si Dios quiere, el miércoles en la reunión de Zoom. Que podamos vernos y juntos proclamar el nombre de Cristo y orar, procurarnos y estar. Iglesia, somos iglesia. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias.